Ahora sí, buenos días a todos y que pasen un hermoso sábado. Esta mañana, antes de comenzar a leer, voy a pedir que podamos inclinarnos en nuestros rostros o arrodillarnos para poder pedir la presencia de Dios. Sé con ella, Padre mío. Amado Padre Celestial, en primer lugar te agradecemos por este nuevo día y te pedimos que tú nos hagas limpio ante ti, Señor, que tú nos puedas perdonar nuestras malas inclinaciones, nuestro corazón, Señor, que necesita de tu presencia para poder agradarte, que nos purifique de nuestras faltas, Señor, y nos haga aceptar a tus ojos para poder eh, recibir la presencia de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, y poder compartir un mensaje que pueda ser de aliento, Señor, de esperanza, de guía, Señor, que pueda corregirnos, que pueda eh, restaurar nuestro ser y darnos, Señor, una porción de tus mensajes, Señor, que podamos asimilarlo, comprender el carácter de Cristo, Señor. Rogamos la presencia de tu Espíritu y que no sea yo quien hable, sino que seas tú, Señor, a través mío, y que bendigas a cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no alcancé a preparar un PowerPoint en esta oportunidad, pero sí voy a compartir el texto para que podamos seguir la lectura, ¿ya? Y podamos ir viendo, no solamente oyendo, sino mirando para que se nos quede más el mensaje. Así que voy a compartir la pantalla, el PDF del libro. Ya está. Nuevamente escogí un capítulo del libro Mente, Carácter y Personalidad, que es el capítulo 68. No estoy escogiendo capítulos continuos. La otra vez había hecho unos continuos, pero estoy escogiendo en forma aislada. Ya este libro es muy bueno, el Mente, Carácter y Personalidad 2. Bueno, el uno también es bueno, pero el 2, del 2 he escogido algunos capítulos. En esta oportunidad voy a hablar del capítulo 68 que se titula Las relaciones sociales. Bueno, dice acá el primer párrafo, un aspecto de la educación que no debe ser descuidado. El pueblo de Dios no cultiva bastante la sociabilidad cristiana. Esta rama de la educación no debe descuidarse ni perderse de vista en nuestras escuelas. Esto fue escrito en el año 1900 y, y se refiere a que como pueblo de Dios nosotros debemos cultivar más esta característica, que es la sociabilidad cristiana. Luego dice, las cualidades sociales son talentos. Aquellos que poseen grandes cualidades afectivas tienen ante Dios la obligación de prodigarlas, no solamente a sus amigos, sino a todos los que necesitan ayuda. Las cualidades sociales son talentos y hay que usarlas para beneficio de todos los que están al alcance de nuestra influencia. Bueno, aquí está diciendo que no todos entonces poseen esto, ¿ya? Dice aquello, o sea, refiriéndose a un grupo. Eh, que tengan grandes cualidades afectivas, quizás no para todos es tan fácil, ¿ya? Pero dice que de las cualidades que nosotros tenemos debemos ante Dios la obligación de poder brindarlas, de poder dárselas, no solamente a quienes nos caen bien, con quienes tenemos cercanía, ya que son nuestros amigos, sino a todos los que puedan necesitar, porque estos son talentos, ya que deben ser usados para beneficiar a todos. Es fácil darle nuestra sociabilidad o nuestra atención a quienes nos caen bien, con quienes eh, simpatizamos. Pero a veces no es tan natural hacerlo con quienes no son nuestros amigos, con quienes no tenemos fiato. Pero acá dice que es un deber hacerlo con todos, ser afectivo, ser agradable, ser amable, ser cordial y por prestarle atención a las personas. Dice, no son átomos independientes. Debe enseñarse a los alumnos que no son átomos independientes, sino que cada uno es una hebra del hilo que ha de unirse con otras para completar una tela. En ningún departamento puede darse esta instrucción con más eficacia que en el internado escolar. Es allí donde los estudiantes están rodeados diariamente de oportunidades,
que si las aprovechan, les ayudarán en gran manera a desarrollar los rasgos sociales del carácter. Pueden aprovechar de tal modo su tiempo y sus oportunidades que logren desarrollar un carácter que los hará felices y útiles. Bueno, eh, esto está hablando de los colegios, ¿cierto? Los colegios de la institución que empezaron a funcionar en esos años, que todavía funcionan algunos, ¿cierto? Las universidades, qué sé yo, con internados, que dice que esa es una oportunidad especial donde si se aprovecha bien, pues uno puede desarrollar estas características. Obviamente, partiendo de la base que uno debe, los jovencitos, las niñas ya deberían tener un carácter formado, corregido por los padres desde el hogar, porque también puede ser una espada de doble filo la sociabilización con personas que tienen otras costumbres contrarias a los principios de Dios y que a veces por sociabilizar también se puede producir una mala influencia. Entonces ahí es donde debe haber un equilibrio y donde uno debe enseñar a los hijos a tener una firmeza espiritual y un carácter que quiera agradar a Dios, porque así como José fue fiel a Dios en tierra extranjera, pero no fue antisocial. Daniel y sus amigos también fueron fieles a Dios en tierra extranjera, así los padres, pero tampoco fueron antisociales. Se adaptaron a la sociedad, de hecho eran bien considerados por sus superiores y eran nobles y eran envidiados por eso, porque su carácter era noble. Entonces nunca ha sido la premisa de Dios, lo que Dios quiere para los hijos de Dios, que seamos personas antisociales. Dice acá que los que se encierran en sí mismos y no están dispuestos a prestarse para beneficiar a otros mediante amigable compañerismo, pierden muchas bendiciones, porque merced al trato mutuo, el entendimiento se puye y refina. O sea, solamente en esa condición de poder tratarse uno con otro, eso ayuda a que uno refine el carácter. Por el trato social se formalizan relaciones y amistades que acaban en una unidad de corazón y en una atmósfera de amor agradables a la vista del cielo. Qué hermoso. Cuando uno logra tener amistades eh, que se enriquezca espiritualmente, que se pueda aconsejar positivamente con palabra de Dios, orar juntos, eh, poder escuchar, estudiar juntos la palabra, ¿cierto? Ese tipo de amistades positivas agradan al cielo. Y también cuando hay personas que están pasando situaciones duras y uno puede apoyarlo, puede a lo mejor hacer un llamado si está haciendo algo malo ante Dios, ¿cierto? O a uno, si uno está haciendo lo malo ante Dios, alguien viene y con ternura y con amistad te ayuda, te sostiene. A veces eso es suficiente para poder querer alejarte del mal. Si hay una persona con firmeza de carácter que te pueda apoyar, o al revés, uno ser esa persona. Por lo tanto, aquí, para poder tener estas características, esos son talentos que provienen de Dios y que debemos cultivarlos teniendo una relación con el Señor, ¿ya? Con Cristo. Luego dice este párrafo, la importancia del trato social. Por medio de las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todo hombre o mujer que haya probado el amor de Cristo y haya recibido en el corazón la iluminación divina por pedido de Dios, debe arrojar luz sobre la senda tenebrosa de los que no conocen un camino mejor. El poder de la sociabilidad, santificado por el Espíritu de Cristo, debe mejorar a fin de ganar almas para el Salvador. Que hay un llamado, ¿cierto?, para poder hacer la obra de dar el mensaje, puesto que no hay manera de poder dar el mensaje si no nos ponemos en contacto y no tenemos un objetivo que sea ganar almas para Cristo. Pero para poder llegar con ese mensaje, debemos tener relaciones sociales con las personas, porque de otra manera, ¿cómo nos van a escuchar o cómo van a saber cómo somos? Por último, observarnos, ¿cierto? Y ojalá poder tener la oportunidad de hablar, de hacerles un llamado, de contarles lo que está pasando, ¿cierto? Dar las buenas nuevas. Pero dice el poder de la sociabilidad santificado por el Espíritu de Cristo. Por eso que no confundamos que aquí el llamado no es a uno unirse a las prácticas sociales del mundo y en excusa de que debo ser sociable, participar en actividades que se oponen al Señor. Eh,
Hay cosas que a lo mejor son más neutrales que uno sí podría participar con un objetivo de dar un testimonio, pero hay muchas veces situaciones en las cuales uno mejor no abstenerse porque son ofensivas a Dios, como algunas actividades a veces en el trabajo donde hay alcohol, donde hay grosería, ¿cierto? Y donde prácticamente uno no va a tener la oportunidad de, de marcar una diferencia porque en ese lugar no mora el Espíritu de Dios y está muy lejos de eso, mejor en esas actividades no participar. Pero en el día a día, en nuestras actividades diarias, ya sea laborales, escolares, en el caso de los jóvenes, con los vecinos, uno no puede encerrarse como que si fuera un ermitaño, ¿cierto? Y no hablar a las personas. Uno tendría que tener capacidad de escuchar, capacidad de, mm, de prestarle atención, de brindarle una ayuda. ¿Ya? Uno debe estar dispuesto, no debe ser esquivo, no debe ser apático con las personas. Bueno, dice luego, las virtudes sociales deben ser cultivadas. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de reunirnos para fortalecernos y animarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras mentes su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. O sea, aquí está la importancia de las reuniones para servir y fortalecernos en la fe. Las reuniones en la iglesia, en grupos de estudio o en estas instancias incluso virtuales también, aunque no es la misma sociabilización que hay cara a cara, ¿cierto? Eh, Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. Imagínense, cuando uno se aísla, entonces eso es lo que sucede, ese es el resultado, que hay menos influencia del Espíritu Santo y ahí nuestra espiritualidad baja. En nuestra asociación como cristianos, perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Jesús nos dio ejemplo en esto, ¿cierto? Que él simpatizaba con todas las personas, aún siendo nosotros unos pecadores y él siendo perfecto, que podría haberse sido más incómodo para él, ¿cierto? A veces uno, porque tiene ya un cierto avance en el Evangelio, uno se incomoda con las personas que no son cristianas. Pero Dios mandó a su Hijo, vino en la persona de su Hijo, ¿cierto? Y estuvo aquí en contacto con todo este grupo de pecadores y tenía que tener la fortaleza para soportar eso y no solamente lo soportaba, sino que él con paciencia se esmeraba en llamar a las personas, en estar con ellas. Bueno, toda la vida del Salvador dice que se caracterizó por benevolencia desinteresada y la hermosura de la santidad. Él es nuestro modelo de bondad. Desde el comienzo de su ministerio, las personas empezaron a comprender más claramente el carácter de Dios. Practicaba sus enseñanzas en su propia vida. Era consecuente, sin obstinación benevolente, sin debilidad. O sea, aquí está, aquí está el equilibrio, ¿cierto? Dice que era consecuente, sin obstinación, benevolente, sin debilidad, y manifestaba ternura y amor sin sentimentalismo. Era altamente sociable, aunque poseía una reserva que inhibía cualquier familiaridad. Qué importante eso también, porque a veces las relaciones sociales se confunden para cosas inapropiadas. Por eso que uno debe tener una reserva, dice acá, como era Jesús, que inhibe las familiaridades inapropiadas. O sea, que, perdón, que sí, que inhibe la familiaridad inapropiada. Su temperancia nunca lo llevó al fanatismo o a la austeridad. No se conformaba con el mundo y sin embargo
prestaba atención a las necesidades de los menores de entre los hombres. Qué equilibrio más hermoso y qué es lo que nosotros debiéramos pedir a Dios, estos dones, estos talentos, ¿cierto? Esta bondad de acuerdo a nuestro modelo. Hermano, ¿se escucha bien? ¿Aló? ¿Me, me podrían decir si se escucha bien? Todo Sí, durmiendo. sí se escucha listo. Ah, ya. Es que lo que pasa es que veía como muy fijado el número de participantes y pensé que se podía haber caído la señal. Bueno, dice la bondad social y la dignidad humana. A la mesa de los publicanos, Cristo se sentaba como huésped distinguido, demostrando por su compasión y la bondad de su trato social que reconocía la dignidad humana. Y los hombres, en cuyos corazones caían sus palabras con poder bendito y vivificador, anhelaban hacerse dignos de su confianza. Se despertaban nuevos impulsos. A estos parias de la sociedad se les abría la posibilidad de una vida nueva. Bueno, este es un ejemplo también que a las personas que están en una situación social decadente, ¿cierto? Hay personas en situación de calle, hay personas que han sido a lo mejor presos, han sido de la cárcel, personas eh, quizás que no son del mejor estrato social. Uno debe tratarlos con dignidad, porque Cristo trataba así a los que eran los parias de la sociedad, estos publicanos que eran personas que trabajaban para los opresores, ¿cierto? Para Roma, que además robaban, que su- eh, trataban mal a sus propios hermanos, se aprovechaban, eran personas muy mal miradas. Pero Jesús se dignó a compartir con ellos. O sea, ¿qué podemos aprender aquí? Jesús se cortó un minutito. No sé si me alcanzaron a oír bien. Sí, Ya. Voy a poner grabar de nuevo. No sé si grabó lo anterior. Mm, mm. No veo dónde está para grabar. Ya, no importa que no se grabe el programa, pero voy a seguir leyendo, ¿ya? Em, Aquí tenemos, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar bien lo que yo estaba leyendo. ¿Me podría alguien decir? sí, sí, Cuando hablé de la bondad y la dignidad humana, ¿se escuchaba eso? sí. Ya, gracias. Bueno, voy a volver a leer el párrafo por si acaso. Dice, la bondad social y la dignidad humana. Bien, perdón, se escuchó hasta cuando estaba hablando del trato con los publicanos. Ok, ya. Este mismo entonces párrafo, ya que menciona que Cristo se relacionaba y se sentaba como un huésped distinguido en la mesa de ellos, ¿ya? Pero su objetivo era atraerlos a lo correcto, ¿ya? Y lograr que ellos quisieran salir de ese estado en el cual estaban, quisieran imitar, por el ejemplo, a Jesús, ¿ya? Y eso debiéramos nosotros tener muy en cuenta a la hora de relacionarnos con las personas que están totalmente en otros caminos o que uno puede calificar que están como en malos pasos, que no consideran a Dios en sus vidas o que dan malos frutos. Debemos eh, tratar de estar de tal forma en nosotros investido el poder del Espíritu. Tenemos que ir con el Espíritu Santo, porque si no, al final, ¿qué va a pasar si estamos débiles? Esas personas terminan atrayéndolo a uno, ¿cierto? Y ahí la importancia de la fortaleza espiritual. Jesús enseñó a los discípulos los verdaderos deberes sociales. Cristo enseñó a sus discípulos a conducirse en compañía de otros.
Les enseñó las obligaciones y reglas de la verdadera vida social, que son las mismas que aparecen en la ley del reino de Dios. Por medio de su ejemplo, enseñó a sus discípulos que cuando asistieran a cualquier reunión pública, no tendrían necesidad de quedarse sin palabras. Su conversación en medio de una fiesta difería decididamente de la que se solía escuchar en los banquetes. Cada palabra que pronunciaba tenía sabor de vida para vida. Hablaba con claridad y sencillez. Sus palabras eran como manzanas de oro con figuras de plata. O sea, él no se sumaba a las mismas tonteras que habla del mundo, ¿cierto? Que hablaba del mundo, sino que él hablaba cosas del reino, cosas de trascendencia eterna. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. No hay que renunciar a la comunión social. El ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por todos los que predican su palabra. No se escucha, Se volvió a hermano. caer, se volvió a caer. No se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Sí, es que Ahí sí. se volvió a caer. Sí, esperen un poquito. Estoy acomodando un poquito el router. Ya. Alcancé a comentar, ¿cierto? De que nuestra manera de relacionarnos debe ser distinta, ¿cierto? Em, Porque Dios nos dio ejemplo. Dice, el ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por todos los que predican su palabra y por todos los que han recibido el Evangelio de su gracia. No hemos de renunciar a la comunión social, no debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentran. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo más humilde, tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y a las reuniones de inocente placer social. Bueno, aquí obviamente hay que distinguir los tipos de actividades en los cuales uno debe participar, porque hoy día, como se relaciona la sociedad, es un poco más, digamos, antes era un poco más inocente las relaciones sociales en esos años en que Cristo estuvo en la tierra. Pero ahora ya llegamos a puntos donde a veces puede haber reuniones sociales donde haya droga, por ejemplo, o donde haya esa música reggaetón que es como prácticamente imposible poder evangelizar en ese ambiente. Entonces uno igual tiene que contextualizar a los tiempos, ¿cierto? Pero hay reuniones sociales a veces familiares u otro tipo de reuniones donde uno puede pensar, ¿y qué voy a ir a hacer yo allá si a ellos no les interesa escuchar? Pero si uno va con el poder del Señor, uno debiera poder marcar una diferencia como lo hacía Jesús, que dice que él no se conformaba a hablar de las mismas formas que hablaban los demás, de los mismos temas, dice, ¿ya? Y el campo de trabajo está ahí, en esos lugares donde, en esos hogares donde tal vez nos puedan invitar o nos toque estar por alguna razón y donde muchas veces está la confianza para poder dar testimonio a las personas y que conozcan del amor de Dios, ya sean hogares humildes o encumbrados, mansiones, dice acá. Bueno, luego habla de la necesidad de compañerismo. No es pequeña la privación que se experimenta cuando la gente se aleja de las reuniones del pueblo de Dios. Como hijos del Altísimo, debemos estar presentes en toda reunión del Señor donde se le pida a su pueblo que esté presente para impartir la palabra de vida. Todos necesitan luz y toda la ayuda que puedan conseguir, a fin de que cuando hayan oído y recibido los preciosos mensajes del cielo, por medio de los instrumentos señalados por Dios, puedan estar preparados para impartir a otros la luz que se les dio. Bueno, aquí recalco lo que decía la hermana Lorena el otro día, que la unidad debe estar en la verdad. Por lo tanto, uno debe procurar reunirse y buscar la verdad y procurar estar con los hermanos que buscan la verdad también. Y si hay un poco de oscuridad donde vamos, que a veces hay confusiones, ¿cierto? Hoy día estamos viviendo una etapa crítica del cristianismo. Nuestro deber es ir a hablar las cosas verdaderas, aunque podamos tener oposición tal vez.
¿Sí me escuchan bien, cierto? Si se empieza a escuchar un poco más, me avisan, por favor. Sí, hermana. Ya. Ayer estaba escuchando un video eh, de este canal que se llama, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un canal de un hermano peruano que es dentista y que tiene varios documentales. Hay uno que se llama El enjambre de langosta. Verdad Victoriosa se llama el canal, ¿ya? Y el último video que subió no lo había escuchado. Y estaba desplazándome y ahí lo escuché. Y una parte, no todo. Y ahí mencionó sobre una estrategia que usa Satanás para, para poder confundir al pueblo de Dios, ¿ya? Una estrategia que usa Satanás para poder... No se escucha. volvió a caerse, pero volvió a entrar enseguida. Bueno, entonces le estaba comentando sobre una estrategia que usa Satanás, que es la que usó con los cristianos, los primeros cristianos, y que es, eh, bueno, lo menciona de dos formas. Dice la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿ya? Entonces, también dice que para que uno entienda, lo pone con el ejemplo del policía bueno y el policía malo. Entonces, señala de que, por ejemplo, si a uno lo para un policía y trabajan en dupla, que esa es una estrategia, ¿ya? Que puede trabajar un policía bueno, supuestamente bueno, con uno malo, con uno estricto. Entonces, van dos y el policía malo, ya, ahora sí, he vuelto. eh, Menciona de que el policía malo, bueno, está hablando de esta estrategia que usa Satanás, que es de usar el policía bueno y el policía malo, ¿ya? Entonces, el policía malo es el que va a aplicar con todo el rigor de la ley y el bueno es el que se muestra suave, ¿ya? Pero siempre está presentado como que está atado de mano de hacer algo más por la persona porque está el policía malo más estricto, entonces el estricto no lo deja, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué prefiere la persona a la que está negociando con la policía? Concede a todo lo que diga el policía bueno, supuestamente, aunque ese policía realmente no lo está ayudando del todo. ¿Por qué? Porque es como una estrategia para que uno se sienta como que está con el mal menor, ¿ya? También dice que lo usó en el tiempo de los primeros cristianos, la primera era cristiana, de donde venían los que fueron adoctrinados por los apóstoles, ¿cierto? Los discípulos de los apóstoles, donde les cayó con todo el rigor, y esa fue la antítesis, porque la tesis es la verdad, ¿cierto? Y la es antítesis, el error, completamente garrafal, ¿cierto? La persecución, Roma persiguiendo al pueblo de Dios con con el furor. ¿Qué pasó? Que después tanto sufrieron los cristianos, pero eran firmes, no lograban eh, destruir el cristianismo, porque mucha gente prefería dar su vida porque no iba a ceder al error, ¿ya? Estaba totalmente decidida el cristianismo a permanecer, a perdurar, porque había una persecución dura, pero entendían de que eso era totalmente contrario a la verdad y preferían perder sus vidas que perder la vida eterna. Pero luego vino Constantino, ¿cierto? Hizo una concesión donde entregó parte del paganismo, ¿cierto? Lo dejó de hacer y dejó entrar el cristianismo, pero hizo una mezcla. Y esa mezcla es lo que se llama la síntesis, ¿ya? Y esa mezcla es la que logró, en forma más exitosa, derrumbar al cristianismo, confundir al cristianismo, que muchos cedieran y que muy poquitos permanecieran firmes en ese tiempo de donde se mezclaron, donde fue la edad oscura, ¿cierto? Y hoy día yo de alguna manera percibo, porque no seguí escuchando el video, pero percibo que se iba a referir a eso, a que hoy día estamos en la misma situación. Hoy día tenemos un, un estado en el cual hay una confusión, ya no está defendiéndose en forma total la verdad pura, ya estamos con mezclas, estamos dejando pasar en el pueblo de Dios mezclas de ideas. Pero eso no es una excusa para que nosotros nos aislemos, porque lo que nosotros debemos tratar de hacer es mantenernos firmes en la verdad y decir las cosas que hay que decir, pero no dejar de sociabilizar, porque hay muchos hermanos que también son sinceros
Y muchos hermanos que están confundidos también. Y hay mucha gente nueva que no tiene idea de nada y que se va a entrar a una iglesia que está mezclada, de que está en ese estado, se va a ir por ese ejemplo porque va a ver lo que eso es la forma del cristianismo. Por lo tanto, uno tiene un deber de ser una influencia. ¿Ya? Bueno, eso es la estructura social. Ahora vamos a hablar sobre la influencia de la sociedad en el hogar. La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el bien en el mundo. La influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres es mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar. Al salir de semejante hogar paterno, los jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan aprendido. De este modo, penetrarán en otros hogares principios de vida más nobles y una influencia regeneradora obrará en la sociedad. Bueno, aquí está el desafío de tratar de reconstruir los altares en el hogar, cambiar nuestras formas de vida que puedan permitir una vida hogareña mucho más rica y que no seamos absorbidos por Babilonia, ¿cierto? Porque Babilonia nos tiene absorbidos en sus costumbres y muchas veces estamos viviendo igual que como vive todo el mundo, con los niños lejos de los padres, ¿cierto? En el colegio todo el día. Entonces es muy difícil hacer una vida así, en ese contexto. Necesitamos reconstruir hogares, obedecer las palabras de Dios, salir de las ciudades, empezar a hacer cambios radicales en nuestras vidas para poder honrar a Dios. La sociabilidad es un imán poderoso. La bondad y sociabilidad cristiana son factores poderosos para ganar los afectos de la juventud. Bueno, es importante, sobre todo, que los adultos podamos tener una actitud amigable hacia los jóvenes, donde ellos puedan sentirse en confianza y podamos aconsejar. Obviamente uno tiene que andar en buenos pasos para poder dar consejos, ¿ya? Y es importante poder aprovechar esa instancia y no ser indiferente a la juventud. Se desmorona la estructura de la vida social. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas compuertas para que la iniquidad anegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ve la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece un molde tambaleante a punto de desmoronarse en ruina. Eso es lo que trae esa doctrina, la doctrina de sentir que de uno pensar que uno no está obligado a obedecer todos los mandamientos, que cada vez que nos arrepintamos Dios nos perdona y seguimos los mismos pecados. Eso debilita este sentimiento de responsabilidad moral y abre las anchas puertas para que entre la iniquidad, todas las características que leímos, que son los frutos de la carne y no del espíritu. Todos estos frutos malos sociales que no permiten una buena sociabilidad dañan completamente al ser humano, dañan completamente a la familia, a la iglesia, a las amistades. No puede haber una noble amistad en personas que entre sí se envidian, disputan, tienen malas sospechas. No puede haber eso. Por lo tanto, debemos aferrarnos a Cristo y a su perfección de carácter para que Él plasme su forma de ser en nosotros a través del Espíritu Santo. Los estatutos divinos impiden la injusticia social. Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. La acumulación continua de riquezas en manos de una clase y la pobreza y degradación de otra clase eran cosas que producían grandes males. El poder desenfrenado de los ricos
resultaría en monopolio y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran tanto valor como aquellos a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos más afortunados. Al sentir la clase pobre esta opresión, se despertarían en ella las pasiones. Habría un sentimiento de desesperación que tendería a desmoralizar la sociedad y abrir la puerta a crímenes de toda índole. Los reglamentos que Dios estableció tenían por objeto fomentar la igualdad social. Las medidas del año sabático y del año del jubileo habían de corregir mayormente lo que en el intervalo se hubiera desquiciado en la economía social y política de la nación. Bueno, Dios es un Dios de equilibrio, ¿cierto? Nunca ha negado que las personas puedan ser ricos, porque de hecho en la Biblia aparece que sus patriarcas eran ricos, pero esa riqueza siempre tiene un objetivo de ser compartida con otros, de ser, de ayudar al pobre, ¿cierto? Y no de enorgullecerse en el egoísmo. Y si no, no tiene ningún sentido la riqueza, y por eso que también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se dice que es más difícil que pase el camello por el ojo de una aguja a que el rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la riqueza tiende a envanecer al ser humano. Y por eso que esos extremos, el capitalismo en extremo al punto de querer enriquecerme, ¿cierto? De acumular, de robar, de aprovecharme, de que sea necesario para mis intereses. Y el comunismo, que es el otro extremo, ¿cierto? Político, donde las personas eh, quieren que todo sea repartido en parte igual y a veces aún sin los esfuerzos para ellos, señor, sin hacer ningún esfuerzo por eso. Esos dos extremos no son de Dios, ¿ya? No se ajustan a cómo es Dios, porque Dios es un Dios justo donde Él puede dar riqueza a alguno y tal vez puede permitir que otros pasen penuria, porque dice que los pobres siempre estarán entre vosotros, pero con un fin de purificar nuestros caracteres para ser generosos. Entonces, esta injusticia, este amor excesivo a los bienes materiales, genera todos estos problemas sociales y esta decadencia. Y por eso Dios estableció otras medidas distintas en el pueblo de Dios, donde había que retribuir a los pobres, donde había que ayudar, ¿cierto? No había que aferrarse tanto a la riqueza. Las clases sociales son una prueba para el desarrollo del carácter. Nunca fue propósito de Dios que no existieran pobres en el mundo. Las clases sociales nunca llegarían a igualarse, porque la diversidad de condición que caracteriza nuestra raza es uno de los medios designados por Dios para probar y desarrollar el carácter. Muchos han insistido con gran entusiasmo en que todos los hombres deberían participar en forma igualitaria de las bendiciones temporales de Dios. Pero ese no era el propósito del Creador. Cristo dijo a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Los pobres, igual que los ricos, han sido adquiridos por medio de su sangre. Y entre sus profesos seguidores, en la mayoría de los casos, los primeros los sirven con dedicación, mientras los últimos están constantemente poniendo sus afectos en los tesoros terrenales y se olvidan de Cristo. O sea, los pobres tienen una tendencia a ser más espirituales, eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? Porque por último, por su necesidad, buscan a Dios, ¿cierto? Los cuidados de esta vida y la codicia de las riquezas se eclipsan la gloria del mundo eterno. La mayor desgracia que le podría sobrevenir a la humanidad sería que todos fueran puestos en pie de igualdad en cuanto a las posesiones terrenales. Miren, qué importante, dice que esto sería una desgracia, la mayor desgracia, dice. Así que eh, debemos, no debemos seguir esas líneas políticas, de hecho los orígenes están contra los principios de Dios. Uno debiera mantenerse alejado de eso. Ahí en ese video que le estaba comentando también se comenta un poco de eso, de los orígenes de, de los pensamientos políticos en relación al Evangelio. Si gustan después en el grupo Zoom les puedo dejar el enlace al video, ¿ya? Porque no lo tengo aquí en este momento. Bueno, las clases sociales están fuera de la ley a la vista de la ley a la vista de Dios. La religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana
como igual objeto del amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. Este sacrificio igual a las personas, indistinto a las clases sociales. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, se encuentran sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal. Ahí, ante los pies de Jesús, todos somos iguales. Todas las distinciones terrenas son olvidadas cuando consideramos a aquel que traspasaron nuestros pecados. Llegan a ser algo insignificante estas distinciones terrenales en comparación al sacrificio de Jesús. La abnegación, la condescendencia, la compasión infinita de aquel que está muy enlazado en el cielo avergüenzan el orgullo de los hombres, su estima propia y sus castas sociales. La religión pura y sin mácula manifiesta sus principios celestiales al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por sangre, igualmente dependientes de aquel que las redimió para Dios. Todos estos frutos del Espíritu son los que debiéramos nosotros tener, que son la abnegación, condescendencia y compasión infinita, ¿cierto? Cuando observamos a Cristo, quien era el máximo, era un rey de reyes, era alguien soberano, supremo, rico hasta no entenderlo nosotros, él dejó todo eso y vino a esta humanidad y a vivir de forma humilde. Él nos vino a romper todos los esquemas, ¿cierto? Y cuando nosotros comprendemos el carácter de Cristo y vivimos esa religión sin máculas, pura, vamos a poder manifestar estos principios celestiales y unirnos con todas las personas, unirnos de la misma manera porque somos almas compradas de la misma forma. Quedan tres párrafos, tres títulos, digamos. El cultivo apropiado de las relaciones sociales produce felicidad. A los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes de cada año. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. Imagínense el tiempo que dedicaban a las personas de ese tiempo a las fiestas anuales. Nosotros debiéramos darle un tiempo realmente importante a Dios y a los temas religiosos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, ¿cierto? No vivir más del 90% del tiempo para las actividades del mundo, como muchas veces lo vivimos, y el poquito que nos queda dárselo al Señor, la migaja. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nos congreguemos, que nos reunamos como familia, como amistades, como grupos pequeños, como iglesia, que vivamos relaciones sociales en el Señor. Sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos unos a otros en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora y decae nuestra espiritualidad. Ese es el resultado de no alentarnos unos a otros, de no estar en comunión. En nuestro trato mutuo como cristianos perdemos mucho por carecer de solidaridad unos a otros, hacia otros. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos de otros para ser felices. Somos objetos de los requerimientos de Dios y la humanidad. Al cultivar debidamente los elementos sociales de nuestra naturaleza, nos identificamos con nuestros hermanos y los esfuerzos que hacemos por beneficiar a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad. Bueno, aquí está, nuevamente recalca que es una forma de relacionarnos debidamente. Muchas veces nosotros en las iglesias adventistas, por lo menos yo que soy adventista y creo que la mayoría aquí lo somos, uno ve una apatía, ¿ya? Sobre todo en algunas iglesias más grandes, no siempre, ¿ah? No siempre es así, pero muchas veces la persona
amable es una que otra. Y de hecho se destaca porque es la única quizás o dos personas. Pero el resto de los hermanos, cada uno está en lo suyo. No hay una simpatía hacia las personas nuevas que asisten, hacia aquel que viene de otro lugar. Cada uno está en su círculo social, su grupo, digamos. Y eso es algo que no agrada a Dios porque el Señor quiere que nosotros cultivemos debidamente los elementos sociales y seamos amables, reflejemos el carácter de Cristo. Las personas que son amables, que son dulces, que son empáticas, ¿cierto? Es que se interesan de verdad en las otras personas, marcan una diferencia en la vida de los otros. Pero eso debe ser en la dulzura del carácter de Cristo, no en una cosa grosera, eh, absurda, porque muchas veces la forma de relacionarse del ser humano a veces no es así dulce, con respeto, con, con ese equilibrio para no caer en familiaridades inapropiadas, que decía más arriba. Porque a veces el ser humano hoy día, sobre todo, está tan desenfocado que tiene una forma de relacionarse confianzuda, como decimos en Chile, patuda, ¿ya? Es como ser desubicado, así como quizás hacer bromas inapropiadas, tocar el cuerpo de las otras personas. Hay gente que no tiene equilibrio, que anda tocándole el cuerpo de las otras personas así, en forma inapropiada, abrazando de una forma inapropiada. Por eso es que hay que pedir a Dios que nos dé estas características para hacerse respetar también, porque muchas veces en esto de ser sociable se caen en confianzas que no se deben. Y eso no agrada a Dios porque Dios no era así, Dios era un ser amoroso, dulce, agradable, pero Él se hacía respetar. No permitía la familiaridad inapropiada, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero no debemos ser apáticos, desagradables, indiferentes al otro, porque tenemos que considerar a todas las personas como almas preciosas para Cristo. Las relaciones mutuas deben ser regidas por el amor divino. Estoy constantemente presentando la necesidad que tiene cada hombre de hacer lo mejor que pueda como cristiano, de prepararse para alcanzar el grado de crecimiento, expansión de la mente y nobleza del carácter que cada uno pueda tener. ¿Ve? Cada uno debe prepararse entonces para tener una altura en el crecimiento cristiano, en la mente, en la nobleza del carácter. En todo lo que hagamos, debemos sostener una relación cristiana unos con otros. Debemos emplear toda la fuerza espiritual para la ejecución de planes sabios en una acción fervorosa. Los dones de Dios han de ser usados para la salvación de las almas. Nuestras relaciones mutuas no han de ser gobernadas por normas humanas, sino por el amor divino, el amor expresado en el don de Dios a nuestro mundo. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Que no son relaciones a las normas del mundo, donde hay cosas a veces que son totalmente inadecuadas. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, la forma como se relaciona un adulto con un niño debe ser una forma de sumo respeto, no porque sea un niño se le van a hacer bromas molestas, cosas que los humillen o se le va a pasar a llevar más allá su dignidad, porque en esas confianzas inapropiadas a veces se producen cosas malas, ¿ya? Y por eso, por la maldad de muchos, a veces el amor se enfría, pero nosotros debemos tener como norma suprema a Jesús, cómo era Jesús, cómo él se relacionaba, conocer cómo Jesús era con las personas. También en el caso de las relaciones entre varones y mujeres hay que tener sumo cuidado, porque en el afán de ser sociable no sea cosa que muchas veces se confundan y terminen habiendo infidelidades, cosas que den a mal hablar. Muchas veces hay matrimonios, por ejemplo, que no hacen juntos la obra para el Señor, andan cada uno por su lado, y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que trabajen juntos, que si uno de los miembros de la familia, por ejemplo, el varón, puede ser tal vez un dirigente de la iglesia o alguien que sea de influencia, si va a aconsejar a una mujer debe estar con su esposa o con su familia, ¿cierto? O con su esposa. Lo mismo a la mujer. No debe ser eso de que se vea que una mujer está en familiaridades con un varón siendo una mujer casada, por ejemplo. No debiera ser eso, ¿ya? Eso uno debe cuidar esas cosas porque eso es lo que trae el pecado, trae la deshonra y finalmente produce esta apatía, puede ser causa de esas cosas. Por lo tanto, uno debe tener sumo cuidado socialmente en nuestras conductas ante las personas, en las confianzas que se dan a otras personas, para no traer oprobio a la causa de Dios.
Bueno, finalmente vamos a leer este título. Dice, las relaciones sociales ayudan a ganar almas. Especialmente aquellos que han gustado el amor de Cristo deben desarrollar sus facultades sociales, pues de esta manera pueden ganar almas para el Salvador. Cristo no debe ser ocultado en sus corazones, encerrado como un tesoro codiciado, sagrado y dulce, que solo ha de ser gozado por ellos. Ni tampoco debe manifestar el amor de Cristo solo hacia aquellos que le son más simpáticos. Hemos de enseñar a los alumnos la manera de demostrar, como Cristo, un amable interés y una disposición sociable con los que se hallan en la mayor necesidad, aun cuando los tales no sean sus compañeros preferidos. En todo momento y en todas partes, manifestó Jesús amante interés en la familia humana y esparció en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Hay que enseñar a los estudiantes a seguir sus pisadas. Se le ha de enseñar a manifestar interés cristiano, solidaridad y amor hacia sus compañeros jóvenes y a empeñarse en atraerlos a Jesús. Ese es el principal objetivo, ¿cierto? Ayudarlos y atraer a Jesús a las personas. Cristo tiene que ser en sus corazones como un manantial de agua que brote para vida eterna, que refresque a todos aquellos con quienes tratan. Por eso hay que estar en la presencia de Jesús para tener ese espíritu y ser ese manantial que fluya. Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social santificado por la gracia de Cristo debe ser aprovechado para ganar almas para el Salvador. Poder social santificado por la gracia de Cristo. Ahí está la clave. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémoslo ver que nuestra religión no nos hace faltos de sociabilidad ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Amén. Que así sea en nosotros, que podamos vivir una religión acorde al carácter de Cristo, aprovechando cada oportunidad para ganar almas para Cristo, demostrando al mundo generosidad, benevolencia, no egoísmo, ¿cierto? Que Dios nos ayude a cambiar nuestros corazones duros y podamos ser un ejemplo de la vida de Cristo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a orar para poder terminar este espacio y dar lugar al comentario y las peticiones. Les invito a orar. Cariñoso Salvador, muchas gracias, Padre, por dejarnos estas palabras que nos orientan de cómo llevar una vida más plena para ti, Señor, cómo salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestros estados mentales dañinos, Señor, y poder dedicar nuestras vidas al servicio de la humanidad, a poder prestarle simpatía a otros, lo cual muchas veces en forma natural no a todos nos es fácil, Señor, o en todas circunstancias no es fácil. A veces estamos pasando situaciones duras que nos hacen encapsularnos en nosotros mismos, Señor. Rompe estas barreras, Señor. Purifica nuestros caracteres, ayúdanos a ser nobles, dulces, amables, empáticos, comprensivos, Señor, a hablar palabras de verdad. Ayúdanos a tener conductas que agraden tu corazón, que no sociabilicemos por una necesidad egoísta, Señor, de llenar nuestro ser de las otras personas lejos de ti, sino que tengamos una sociabilidad cristiana adecuada, Señor, como tú quieres que la tengamos, para crecer espiritualmente en comunión con otras personas. En este momento, Señor, rogamos tu bendición en este sábado para cada uno de los aquí presentes, su familia, sus seres amados, y que puedas darnos el poder de tu Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras conductas, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lugar ahora si alguien quiere hacer algún comentario que pueda expresarse, levantar la mano y expresarse.